Hola, hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la clase. Vamos a ver. Ya tenemos 15 estudiantes, excelente. Anótense en el chat para que tenga, ¿verdad?, la asistencia de este día. No. Vaya, excelente. Tenemos 22 estudiantes hasta el momento. Me parece muy, muy bien. Gracias por anotarse al chat. Ya sabes, si se va uniendo, anótese al chat. Sean bienvenidos, tenga una linda tarde. Vamos a dar inicio a la clase de lenguaje. Muy bien, vamos a iniciar con la cultura inca, pero antes de ir a la cultura inca, vamos a hacer una mini retroalimentación. Así que voy a ir seleccionando personas para que me respondan un par de preguntitas que tengo por ahí. Vamos a ver, la señorita Valeria Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, si nos puede decir en qué región se asentaron los mayas. En México, Ok, no, no fue en México. ¿Alguien más sabe dónde se asentaron los mayas? El suroeste de México y el noroeste de Centroamérica. Excelente. Estaríamos hablando de la región que hoy es Guatemala, Belice, Chiapas y parte del Salvador y Honduras. Por aquí, ¿verdad? Guatemala, Belice, Chiapas, El Salvador y parte de Honduras. Siguiente pregunta para Arlene Beltrán. Arlene, buenas tardes. El tipo de escritura que desarrollaron los mayas, si nos puede decir. No recuerdo eso, Lick. Ok. Vamos a entender que los mayas desarrollaron la jeroglífica y fonética. Los mayas hacían los dibujos, como los dibujos de los dioses o de las frutas y animales que conocían, y a ese dibujo le daban un significado. A eso le vamos a llamar un jeroglifo o glifo nada más. Y la siguiente, ¿qué tipo de organización política usaban los mayas? Para señorita Romualdo. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. No recuerdo muy bien. Pero más o menos. Ok, parece que ahí hay puntos que tienen que repasar de la clase. Sería organización en ciudades-estado regidas por un gobernante supremo y el Consejo de Representantes. Acuérdense que mientras los aztecas eran un imperio y el Güey Tlatoani dictaba lo que se iba a hacer en todo el imperio y todos debían someterse a su voluntad, en cuanto a los mayas no fue así. Había sí un gobernante supremo, pero tenía que ir a consejo con los representantes de las diferentes ciudades que constituían el pueblo maya. En sí ellos no eran un imperio, sino más bien una organización de ciudades-estado. Continuamos. Hoy sí vamos a ver un poco la cultura inca. Los incas tuvieron una distribución geográfica al sur de América. Aquí tenemos los países actuales. Aquí donde empieza esta mancha rosada sería Colombia, Ecuador, Perú, por aquí está Bolivia, Chile, Argentina. Todos estos países, ellos los utilizaron como su imperio, su desarrollo social.
y está dibujado en 4 colores porque ellos dividían su territorio en 4 partes. La parte que está color rosado, que se extiende desde Colombia hasta llegar a Bolivia, se conoce como el Antisuyo. Luego está esta parte verde, que es el Chinchaysuyo. Esta partecita naranja es el Contisuyo. Y esta otra parte más amarilla, más cafecita, es el Collasuyo. Cada una de estas partes había sido antes perteneciente a otra cultura y ellos las fueron conquistando o adhiriendo a su imperio. Además, también tenían climas muy diferenciados. Por ejemplo, aquí en esta parte de Chile existe también el desierto de Atacama. Por lo tanto, no había mucha producción de vegetales y así, ¿verdad? Pero tenían costa, por lo que los indígenas que habitaron ese lugar se adaptaron al clima y desarrollaron la pesca. Igual los de Chinchaysuyo, pero con la diferencia que en el área de Chinchaysuyo había más fertilidad del suelo. No solo desarrollaron la pesca, sino que también la agricultura. En la parte que está de color rosadito o moradito, ahí es la parte de los Andes, es decir, en la montaña. Ahí hace mucho frío, el clima no es fácil de superar y se cultivaba más que todo papas y quinoa y otros cereales, y también se criaban camélidos como son las llamas y las alpacas. En la parte central de los 4 áreas en que estaba dividido el reino se encontraba Cusco, que era la ciudad capital. Ahí está. Dependiendo del área donde ellos habitaban, así se desarrolló la agricultura, la crianza de animales y otras artes. ¿Cómo se organizaba la sociedad inca? Bueno, igual que las tribus anteriores que ya hemos observado un poco, ellos tenían una organización piramidal. Es decir, en la base de la pirámide estaban las personas con menos importancia y en la cúspide los de mayor importancia. En este caso, la realeza o la familia del Inca era la parte más importante del imperio. Al rey o gobernante recibía el título de Inca. Su esposa principal, porque él podía tener varias esposas, recibía el título de Coya o esposa principal del Inca. Y el hijo que ellos tuvieran era el que iba a heredar el gobierno más adelante, llamaba Auqui, o príncipe heredero o sucesor. Estos 3 eran la familia real y eran la parte más importante de todo el imperio. En el siguiente escalón estaba la nobleza de sangre, es decir, aquellos que estaban relacionados directamente con el gobernante y su esposa, es decir, los hermanos, los padres, los abuelos y los sobrinos del rey y la reina, que serían el Inca y la Coya. A estos nobles se les llamaba ñusta si eran hijas solteras, hijas jóvenes y solteras del emperador, paya si ya era una hija que se había casado, inga si era un hijo ya con esposa, y piwi si era una esposa secundaria. Como el Inca podía tener 2, 3, 4 esposas, todas ellas recibían el título de piwi. Y los hijos, pues ahí estaban como inga o paya o ñusta. Pero ninguno iba a recibir el título de auqui, solo el que tuviera con su esposa principal. Luego estaba la nobleza de privilegio. A este lugar podía llegar alguien como los sacerdotes, que hacían los rituales para diferentes dioses. También podían estar ahí los guerreros y los comerciantes que fueran muy, muy adinerados. Los curacas, en este caso, eran aquellos comerciantes o sacerdotes que habían demostrado grandes habilidades. Y a los guerreros se les llamaba amautas, aquellos que habían recibido recompensas y por ello se habían convertido en jefes de pequeñas regiones en las tribus andinas. Luego estaba la clase inferior de la pirámide y ahí estaban los jaturunas o ciudadanos comunes, los que se dedicaban a cultivar, pescar, cazar, a tener pues sus familias y así. Ellos eran los jaturunas o las personas, los civiles, digamos, de todo el reino.
Después estaban los mitimaes o mitmas, que eran los colonizadores o migrantes obligados. Cuando el reino se iba expandiendo, alguien tenía que ir a habitar esas tierras recién conquistadas. Generalmente eran familias que por alguna razón estaban en desgracia, ¿verdad? Le habían caído mal al gobernador, eran seleccionadas y tenían que mudarse por fuerza a esos lugares recién conquistados, a veces a las orillas de la selva o a la orilla de los desiertos. Era como bien difícil ser parte de esta clase social. Por debajo de los mitimaes o mitmas estaban los yanaconas, que eran los servidores perpetuos del Inca. Estos eran esclavos. Nunca iban a dejar de ser los esclavos del rey, ¿verdad? Y la diferencia es que ellos, pues si bien eran esclavos, aún así tenían derecho a tener una esposa, a tener sus hijos, una casita y una parcela para sembrar sus alimentos, aunque tuvieran que ir y servirle al rey, atenderlo, ¿verdad? En todo lo que él necesitara y mandara. Por debajo de los yanaconas, que se encontraban dentro de las ciudades, porque ellos servían al rey, estaban los piñacunas o piñas, simplemente, ¿verdad? Estos esclavos trabajaban en las cocales en la selva. La coca es una hierba, una planta que tiene ciertos activos que funcionan como droga, pues de ahí sacan la cocaína actualmente, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no existía la cocaína. La coca se utilizaba como un chicle, vaya, usted sacaba las hojas y las masticaba y eso ayudaba para que los indígenas pudieran soportar el frío, el hambre, el cansancio. No se conocía el café, así que la coca era como una forma de despertar en lugar del café. Y los cocales solo crecen en la selva amazónica, o sea, les gusta así en el monte entre los árboles. Era bien peligroso trabajar ahí porque esa era la frontera entre el reino de los incas y las otras tribus que no pertenecían a los incas. Por lo tanto, allí era frecuente que llegaran ataques. También en la selva se podía encontrar todo tipo de animales venenosos y ponzoñosos, ¿verdad? Arañas, serpientes y avispas y todo animal. Y era bien común que los piñacunas o piñas murieran en la selva a causa de enfermedades, picaduras de animales, ataques de otras tribus y así, ¿verdad? Así que eran el último estrato y generalmente los piñas o piñacunas eran personas capturadas en enfrentamientos con otras culturas que vivían alrededor del territorio inca. Ahí está. Esta sería la pirámide social simplificada, ¿verdad? Otro dato curioso de la sociedad inca es que no existía el matrimonio por amor. No te ibas a casar con el muchacho que te gustaba. Te ibas a casar con el muchacho que te designaran. Y lo más curioso es que según los historiadores españoles había un día al año en que el gobernante de la ciudad, como decir el alcalde, pedía que llegaran a la plaza todos los hombres y mujeres jóvenes que estuvieran en edad de casarse. Los llevaban ahí los papás, ¿verdad? Y ya el gobernante seleccionaba, vaya, María con José, Pedro con la Juana y así, y los juntaba en parejas y ya quedaban hechas las parejas matrimoniales. Si ellos podían sobrevivir un año, llevarse bien y se terminaban gustando, el matrimonio continuaba hasta que ellos quisieran estar juntos. Pero si después de un año ellos no se podían llevar bien, se podían separar y luego buscar nuevas parejas. Si durante ese año ellos habían tenido hijos, porque podía pasar, ¿verdad? Que aunque no se quisieran mucho, pero, ¿verdad? La carne es carne y ¿qué le vamos a hacer? Y tenían hijos, esos hijos los adoptaba la familia de la mujer y se aceptaban legítimamente, ¿verdad? No había problema. Luego ella podía buscar otro esposo y cuando se fuera con él, pues llevarse los niños. Era parte de la sociedad inca poder hacer eso, excepto en la parte de la nobleza, porque en la realeza el auqui sí tenía que seleccionar una esposa, pero podía tener otras esposas aparte de él. Un poco de su desarrollo tecnológico. Esta es una de las culturas con mayor desarrollo tecnológico en América, pero principalmente en Sudamérica.
Ellos desarrollaron este tipo de áreas para sembrar. En este caso lo que estamos viendo es una loma, un cerrito, donde ellos han creado varias terrazas. Cada una de las terrazas está pensada para imitar un clima y una altura. Dentro de ese espacio que se observa en la fotografía, se hacían las pruebas de siembra. Ellos ahí sembraban diferentes variedades de patatas, maíz, de diferentes cereales y verduras para ver qué clima era el que necesitaban y cuánto agua necesitaba cada una. Y luego, cuando ya ellos determinaban si se adaptaba al frío, si se adaptaba al sol, si necesitaba X cantidad de agua, ya sabían en qué área del reino inca se podía sembrar esa planta para darle buena cosecha. Y eso que están viendo ahí sería un campo experimental para la agricultura que ellos empleaban. Por supuesto, habían otras terracerías muchísimo más grandes donde se sembraba a gran escala diferentes cereales y verduras. Ellos no desarrollaron tampoco lengua escrita como los mayas y los aztecas, que hacían sus estelas de piedra, pintaban las pirámides o tenían papel amate, cuero de venado, con dibujos ahí, ¿verdad? Y los números y todo. Los incas no hicieron eso. Los incas desarrollaron otro sistema al que llamaron quipus, que es este lacito, es un lazo de lana de llama, y de él cuelgan otros lazos de colores. A estos lacitos se les van haciendo nudos y se juntan tiras de diferentes colores y los nudos tienen una cantidad de vueltas cada uno. Y aquí va significando hechos, fechas, nombres, diferentes datos. El problema es que en la actualidad no hay casi personas que puedan descifrar qué dice un quipus, porque la mayoría ya fallecieron y no pasaron ese conocimiento a la nueva generación, debido a la conquista española y otros factores culturales. Ellos también desarrollaron la momificación. Eso que están viendo sentado ahí no es una persona viva, es una momia. Tiene más de 2000 años de antigüedad. Este era un antiguo gobernante, está vestido con ropa de color rojo, tiene su corona, unos aritos aquí, ¿verdad? Colgantes, que denotan su estatus social. Y si pueden ver, pues tenía ropajes muy bonitos con muchos colores vivos y de lana. Esta es una de las momias de los gobernantes incas. Desarrollaron el método de momificación para preservarlos porque ellos creían que mientras el cuerpo estuviera completo, el espíritu no iba a sufrir en el inframundo. Pero si el cuerpo se destruía, entonces para el alma eso iba a ser un gran sufrimiento. Así que buscaban la manera de conservarlos. También desarrollaron arquitectura megalítica. Se le llama megalítica porque cada una de estas rocas que están viendo en este muro tiene como 2 metros de altura por unos 3 metros de espesor y pesan toneladas cada una de estas rocas. Ellos se las ingeniaron para apilarlas una sobre otra y formar muros, puertas, fuertes, castillos. También las terrazas de siembra están hechas con este mismo tipo de arquitectura y están tan bien ensambladas una roca sobre otra que entre una roca y la otra de a la par no se puede pasar ni una página de papel. Y ya han pasado terremotos, erupciones volcánicas y de todo tipo de desastres naturales y las rocas siguen apiladas una sobre otra sin moverse. Es un tipo de arquitectura difícil de lograr, pero que ellos la desarrollaron a la perfección. También aquí vemos la Puerta del Sol. Este es un observatorio astronómico y está orientado con los puntos cardinales. Cada vez que va a ser año nuevo en el calendario inca, el sol, cuando amanece, aparece así por la puerta. Eso les indicaba a ellos que ya había llegado el nuevo año. Y según la sombra que emite esta puerta sobre el suelo, hay unas marcas, unas rocas ahí talladas que marcan cuando es el equinoccio de invierno, el de verano y los solsticios, y así iban marcando ellos su calendario solar a partir de las sombras que emitía esta puerta. Si ven, esta puerta está tallada en una sola roca. Aquí no son 2 rocas ni 3 rocas, es una sola roca tallada
y orientada con los puntos cardinales. Todo eso es parte de la tecnología que ellos desarrollaron. Así que es una de las culturas más avanzadas antes de la llegada de los españoles. Su religión es parte importante de su identidad como pueblo. Ellos creían que básicamente el Inti o el rey era descendiente de Viracocha. Viracocha es este dios que está aquí en color dorado. Viracocha se supone vivía o existía dormido en una isla en medio del lago de Titicaca. Y llegó un momento en que él despertó, salió del lago y junto con él nació el sol. Es decir, Viracocha es el creador del sol. Y al sol él lo llamó Inti. Inti posteriormente crearía por medio de su luz y su calor seres con vida y luego seres inteligentes que serían los primeros seres humanos. Por lo que estos primeros seres humanos serían enviados al mundo a poblarlo. Por ello, a los reyes incas se les llamaba hijos del sol. Se creía que los reyes incas eran descendientes directos del dios sol, que era hijo de Viracocha. Por ello se les rendía culto y se les veneraba como si fueran dioses vivientes. Algunas divinidades incas que se veneraban eran Viracocha como el dios creador de todo, Inti, el dios sol, Mamaquillá, diosa de la luna y protectora de las mujeres. La luna era muy importante porque ellos veían la relación del periodo de tiempo entre las fases de la luna y la menstruación en las mujeres y los meses lunares con los meses que tarda en dar a luz una mujer. Por lo tanto, quedaba relacionado que la luna era la que protegía a las mujeres en todo su ciclo de reproducción. También era la protectora de los hogares. Pachamama era la diosa de la tierra y la fertilidad. A ella se le rendía culto para pedirle que hubiera abundancia de cosechas de todo tipo de legumbres, ¿verdad? Y cereales. Mama Sara era la diosa del maíz, específicamente porque el maíz era su alimento principal. A pesar de que ellos tenían muchas frutas y verduras aparte del maíz, el maíz era la base de su alimentación. Pachacamac era el dios creador y se adoraba principalmente en la costa. A este dios creador pertenecía a otra cultura, pero los incas lo fueron adaptando y lo aceptaron en su panteón de dioses. Luego se le atribuyó el don de haberle enseñado a los hombres a hacer los barcos de totora, que es una hierba que crece allá en los Andes, y que les había enseñado a pescar. Mamá Cochá era la diosa del mar, la que había creado el mar, vivía en el mar y provocaba las mareas y que llegaran los animales, ¿verdad? Las ballenas, los peces y todo animal que fuera comestible era producido por Mamá Cochá. Y Yapa era el dios del rayo y del relámpago y era la deidad protectora y guerrero que amparaba a los incas durante las disputas territoriales con otras etnias. Y Yacumama era la diosa del agua, pero del agua de los ríos y lagos que bajaban de las montañas. Estos dioses eran adorados, ¿verdad? Y reverenciados. En algunas ocasiones incluso se les hacían sacrificios humanos, pero también se reverenciaba y se adoraba a las montañas porque se les creía espíritus vivos de la tierra. En alguna ocasión, en su desesperación, ¿verdad? De sentir que los volcanes estaban a punto de hacer erupción y todo eso, en un intento de apaciguar su furia, se fueron a dejar sacrificios humanos a los cráteres de los volcanes activos. Y hace unos años, unos 10, 12, 15 años, encontraron en la cima de uno de los volcanes más activos de la cordillera de los Andes unas momias de unas jovencitas, unas niñas de 10 años que habían llevado ahí como sacrificio humano. Estaban vestidas con la ropa más elegante y más cara que les pudieron dar, con joyas de oro y plata, y a las dos se les había dado un golpe en el cráneo para que murieran de forma instantánea y se dejaron sus cuerpos ahí como ofrenda para el volcán. Evidentemente la ofrenda funcionó
porque si no, esos cuerpos ya no los hubieran encontrado ahí los científicos. Así que la creencia, ¿verdad? Y la fe mueven montañas, como se dice. Vamos a ver también que su cosmovisión es parecida a la cosmovisión maya. Ellos creen que el mundo es como un huevo o una esfera. La mitad está sumergida en el mar y la otra mitad apunta hacia el cielo. El centro del mundo para ellos era Cusco, donde estaba la capital del Imperio Inca, y que de ahí se dividía en las 4 partes: Collasuyo, Antisuyo, Chinchasuyo y Antisuyo, que era el sur. Y existían 3 niveles. El Hanan Pacha era el mundo de arriba, donde se mantenían los dioses, el sol y la luna y las estrellas, donde se movían las nubes, el sol, y de ahí venía la lluvia y la vida. Y luego estaba el Ucupacha, que era la parte inferior o el inframundo, donde iban los muertos, donde habitaban los espíritus malignos, y de ahí venían los terremotos también. Y luego estaba el Caipacha, que era donde vivimos nosotros, en la vida terrenal. Y dividían todo eso en los 4 caminos, ¿verdad? Norte, sur, este y oeste. Ellos eran muy creyentes de este tipo de cosmovisión, en que el mundo es una esfera que flota entre el mar y el cielo. También eran muy estudiosos de las estrellas, del movimiento de los planetas, porque creían que eso era parte de los mensajes que les mandaban los dioses. Creían también que el resto del mundo estaba vacío y que era su deber encontrar todos esos lugares que estaban vacíos, fundar ciudades y expandir su cultura. Así que aquí está. Esta es la cosmovisión inca en resumen, no porque es bastante extensa. Ellos veían diferentes constelaciones, como la constelación de la serpiente, la de la llama, la de la... esto no es una ardilla, es una pica, que es un roedor que vive ahí en los Andes. Ellos le veían esta forma a las agrupaciones de estrellas que se ven al parte sur de la Tierra. Así que esta sería, en resumidas cuentas, la cosmovisión inca. Muy bien, y luego vamos con la mitología. La parte que más nos interesa es esta. Entre los mitos más importantes de la cultura inca están, por ejemplo, la de fundación de la ciudad de Cusco, la creación del ser humano, pero también la leyenda de los hermanos Ayar. En la fotografía podemos ver 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres. Todos ellos son hermanos y al mismo tiempo todos están casados entre sí. Es decir, cada hermano tomó a una hermana como esposa. Y ellos son los que hicieron las ciudades con las que se empezó a formar el imperio inca. Cada uno tomó el rumbo del norte, del sur, del este y el oeste y fundaron una ciudad cada uno. Bueno, cada pareja. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Manco Cápac es el hermano mayor de los hermanos Ayar y Mama Ocllo es la hermana mayor de todas las hermanas Ayar. Ellos 2 se casaron y ellos fueron los que fundaron la ciudad de Cusco. A Manco Cápac, un dios le dio una vara de oro que tenía que buscar tierras fértiles, y donde esa vara se hundiera hasta la mitad, ahí tenía que fundar una ciudad. Y ellos anduvieron por todos lados probando a dónde se hundía la vara de oro, hasta que llegaron a la tierra que hoy se conoce como Cusco, y ahí fundaron pues la ciudad principal. Y la leyenda de la creación del mundo, cuando los dioses, bueno, en este caso Viracocha decidió crear al mundo, fue por su propia voluntad, ¿verdad? No había más dioses. Y luego de que se creó, él con su voluntad fue creando a los otros dioses, los dioses del rayo, de las montañas, del agua, del fuego y de toda la gran variedad de dioses que existen en la cultura inca. Y hasta aquí llegaríamos con la cultura inca. ¿Alguna pregunta que usted quiera realizar en este momento?
No, va, excelente. Puro 10 para el examen que voy a hacer. No, no es broma. Ya pronto voy a hacer el primer laboratorio del año y voy a preguntar, ¿verdad? Nombres, lugares, ubicaciones, las cosmologías. Voy a preguntar las mitologías, voy a preguntar las pirámides sociales. Usted vaya y repase. Le estoy avisando con tiempo. La compañera Marjorie Briseida Sánchez no se puede conectar, problemas de internet. Muchas gracias por avisar. Tenemos 26 estudiantes conectados. Si alguno no ha mandado su nombre completo al chat, por favor hagan. Briseida, ¿verdad? Licenciada Gabriela Velar no se puede, bueno, se salió de la clase porque se le fue el internet. Vaya, ¿cómo se llama la otra niña? Gabriela Avelar. Gabriela Avelar. Licenciada, también Carlos Fernando no se pudo conectar por asuntos personales. Carlos. Sí, por ahí me dicen disculpe. No sé quién más quería opinar. Yo escuchaba como que me hablaban, pero no sé si. O si era ruido de fondo, quizás. Bye. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado presentes y puntuales en la clase, niños. Sí les digo desde ya que va a haber laboratorio de estos tres, bueno, de este tema número 1 de la unidad 1. Así que estúdielo, aprenda cositas de ahí. Memorícese un par de cuestiones, especialmente de América, Latinoamérica, Iberoamérica, ubicaciones y alguno que otro dios, por si acaso les sale una pregunta en el laboratorio. Vayan preparándose. Ojo que estoy avisando con tiempo. No me van a salir con que seño yo no sabía. Y está quedando grabado y va para YouTube. Ojalá me digan que no sabían. Vayan niños. Adiós. Cuídense. Pasen una bonita tarde.